pasarán los cielos y pasará la tierra y pasarán los años una y otra vez. Fallará un invierno y fallará un verano. Escucha. Fallarán mis fuerzas al amanecer. Puede que todo falle, pero él nunca. Pero tú a mi lado estarás. Tu palabra nunca se olvidará. Creeré, aunque sea lo último que haga. Creeré, no importarán las circunstancias. Creeré, aunque el mundo se acabe y el gran sol deje de brillar. Creeré, tómame fuerte entre tus brazos. Creeré, nunca me sueltes de tu mano. Creeré, quédate a mi lado en mi vida obtendrá valor. Y diga conmigo, pasará. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pasarán la tierra, pasarán los años y pasarán los años una y otra vez. Fallará un invierno, fallará un invierno y fallará un verano. Puede ser que falle mis fuerzas, fallarán mis fuerzas al amanecer. Levante las manos aquel que es fiel, pero tú a mi lado estarás y tu palabra nunca se olvidará. Creeré, aunque sea lo último que haga. Creeré, no importarán las circunstancias. Creeré, aunque el mundo se acabe y el gran sol deje de brillar. Creeré, tómame fuerte entre tus brazos. Creeré, nunca me sueltes de tu mano. Creeré, quédate a mi lado y mi vida obtendrá valor. Adórale, 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 adórale. Mi vida obtendrá valor. Creeré, aunque sea lo último que haga. Buenas noches, esta es la unidad evangélica en el área de la televisión
Como siempre, trayendo palabra de Dios, compartiendo cosas que están en la Biblia, que nos sirven mucho a todos nosotros. Conmigo está quien ya es bastante conocido, nuestro apóstol John, para que salude a toda la audiencia. Amén. Les saludamos a todos en la paz del Señor. Estamos contentos de ver al apóstol, al obispo, ¿cierto, Carlos? De vuelta, y bueno, que este programa sea un programa de bendición también para cada uno de los que están ahí. Amén. Obispo, estamos juntos otra vez. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están viendo este programa en esta noche. Y me alegro de estar junto a mi obispo Adam, que estamos tantos años juntos, y también con el apóstol John. Que Dios los bendiga y que este espacio sea de grandes bendiciones para los hermanos que van a escuchar. Amén. Bueno, hoy día se habla de decibeles. Cuando la música excede mucho, dicen algunos que excede los decibeles, y podrían, y de hecho lo han hecho en algunos casos, infraccionar a alguna junta de vecinos o alguna iglesia o alguien que pase los decibeles. Pero la iglesia evangélica siempre ha respetado todas las normas, y queremos hablar sobre la música hoy día, apóstol. Amén. Queremos hablar sobre los coros, las organizaciones que tienen que ver con el canto en las iglesias y las distintas posturas que se han tornado en este tiempo. Así que quisiera que introdujéramos el tema con un texto bíblico. Amén. En el Salmo 150, el 3 y el 4 dice: alabale con bocina, alabale con salterio y arpa, alabale con pandero y danza, alabale con cuerdas y flauta, alabale con címbalo resonante, alabale con címbalo de júbilo. O sea, todos los instrumentos que se conocían eran sagrados, todos se podían usar para el servicio en la casa del reino de Dios. Y la música siempre ha expresado un estado de ánimo, como lo dice en el pasaje que usted apartó ahí. Amén. Y no siempre la música ha sido una, digamos, una línea que hoy día podemos ver, porque hoy día vemos distintos tipos de formas de alabar al Señor, ¿cierto? A través de las iglesias tradicionales podemos ver, ¿cierto?, los instrumentos de cuerda, las bandolinas, los acordeón, qué sé yo, todo ese tipo de instrumentos que digamos, en los inicios de la iglesia. Pero hoy día vemos una iglesia, ¿cierto?, con todos los instrumentos, y eso significa que ha cambiado la iglesia. Ya hablar de una batería hace 30 años atrás no es lo mismo que hoy día. En cualquier iglesia hay una batería, hay un teclado y una guitarra eléctrica. Sí. Entonces ha evolucionado la música, y hoy día de una u otra manera podríamos decir que las iglesias han ido modernizando su alabanza. Sí, exactamente. Nosotros nos preguntamos como pastores, apóstoles y obispos, ¿Dios necesita música en la iglesia o adoradores? Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad, no músicos, porque están saliendo en la nueva creación, está sucediendo algo, que están saliendo artistas musicales, ¿me entiendes? Un músico que ya se cree artista, no se cree adorador. Esa es la diferencia entre el adorador y el músico. Bueno, eso está sucediendo. Entonces, porque el rol del músico es atraer el Espíritu de Dios, o sea, el adorador, traer la gracia de Dios y impregnar el local, la iglesia, la eclesía, como se llamaba antes en latín, ¿cierto?, que es la reunión de todas las personas, y atraer el Espíritu de Dios. Claro. Pero hoy día, como dice el obispo Acuña, prácticamente hay una gran cantidad de músicos en las iglesias que prácticamente son verdaderos artistas, porque tú los ves solamente el día domingo o lo ves el día, ¿cierto?, de algún evento especial, pero no tienen ningún compromiso, ¿cierto?, serio, un compromiso con la iglesia, porque de una u otra manera vemos grupos musicales que participan, ciertos jóvenes de distintas iglesias y forman su grupo musical, y a ellos le dan la atención, pero la iglesia, ¿qué pasa? Está sucediendo eso, está sucediendo, y debemos tener cuidado nosotros los pastores con los músicos que estamos teniendo, con los adoradores, porque está sucediendo
de que no se ve mucho moverse el Espíritu de Dios cuando los primeros que tenían que ir para abrir el río eran los músicos. Claro, eran los músicos. Y en nuestras iglesias se están apreciando más los que saben tocar mejor, los que se saben más himnos, en el caso de las iglesias renovadas. Y de las iglesias tradicionales, la iglesia pentecostal, ¿cierto? El hermano que llega con su guitarrita, aunque hoy día están llegando casi todos atrasados, no sé qué es lo que pasa con los músicos. Parece que les corren el culto 15 minutos. Y eso crea un caos, un desorden en la iglesia cuando ellos deberían ser el primer ejemplo. Debería haber música en nuestros cultos 10 o 15 minutos antes de empezar el culto. Así es. Yo pienso que nosotros en parte tenemos la culpa, nosotros los pastores, porque hemos dado mucha libertad y hemos perdido autoridad también hacia el ministerio musical. ¿Me entiendes? Porque nos ponemos las reglas, o a lo mejor no lo hacemos por no perder al hermano, porque no se vaya el músico de la iglesia. Pero queremos tener adoradores en espíritu y en verdad, como lo era años atrás, pues cuando tocaban con bandolinas, se tocaba con acordeón, daba gusto, se sentía el poder de Dios. Ahora no, pues ahora en los cultos hay una diferencia. Entonces, o se está renovando Dios, o nosotros lo hemos renovado. Sí, y está ocurriendo inclusive en otras áreas, porque antes la gente se juntaba a adorar a Dios, a llorarle a Dios, a pedir misericordia, a tener un momento íntimo, y hoy día en nuestras iglesias no está sucediendo tan así. La gente casi más va el día domingo a mostrar su traje nuevo, a ver cómo está, ¿cierto?, a hablar de las cosas que ha logrado, pero no vamos con un corazón amplio para derramarlo a Dios en el culto mismo. Entonces estamos cayendo un poco en lo que no era el publicano que se golpeaba con cierto en el pecho y decía: yo no soy digno de estar acá, porque ¿quién es digno de estar en una reunión donde está Dios? Amén. Amén. Y también hay que considerar que el primer músico, el primer, ministro de alabanza, ¿cierto?, en el cielo fue Satanás, nada más ni nada menos. Aleluya. Y entonces dicen que era tan hermoso, atractivo, ¿cierto?, en cuanto a su forma, que su vestimenta era como un haz de luz. Cuando caminaba, ¿cierto?, dice que sus vestidos sonaban sonidos musicales. Entonces siempre la música va a ser una manera de atracción hacia la gente. El problema está en cuando se vuelven artistas, cuando viene el orgullo de no entender que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Exactamente. Bueno, ese riesgo va a estar siempre latente, y Satanás, que era un ángel muy allegado, él quiso tener la gloria que tenía Dios. Todos ya sabemos de que la música no la inventó él, la música nació en el reino de Dios, así que toda la música barata y todos los gritos y chillidos que pegan ahí en la guitarra, todo esto nació en el reino de Dios, y el diablo, como siempre, ensucia, distorsiona las cosas, pero toda la música que se conoce nació en el reino de Dios. Entonces, los músicos, los adoradores tienen dos opciones: o adoran a Dios con el talento o el don que Dios le dio, o simplemente busquen que los alaben, que los aplaudan, y terminen igual como terminan todos los que buscan su gloria propia. Sí, fíjense que yo fui a un evento poquitos días atrás, y lo primero, antes de empezar todo el programa cristiano, porque es un programa cristiano, oiga, le dio la oportunidad a los músicos, y un joven tocó como media hora la batería ahí, pero oiga, el ruido y todas las cosas. Yo dije, bueno, yo vine a un programa cristiano o un programa del mundo, porque le dieron le aplaudían a él porque hacía unos bajos y todas las cosas, y el joven le tocaba, pues. Entonces yo decía, bueno, me preguntaste a mí, ¿estoy ante un programa cristiano o estoy en un programa mundano? Bueno, porque no había diferencia en ese momento. Correcto. Hay una forma de saber si usted está adorando o está tocando. Cuando la gloria se la lleva a Dios, cuando es a Dios que nosotros ensalzamos, cuando nos reconocemos bajo su autoridad y queremos agradarlo a Él,
Entonces estamos siendo adoradores. Y de lo contrario, cuando yo quiero que me aplaudan, que me reconozcan, que me miren bien y ojalá usar el cabello largo en la misma iglesia, en los rulos, entonces poco menos pintado como van los otros allá, entonces en ese caso la gloria es para mí. A ese quisieron tocar, él salió muy contento y pensó que había hecho lo mejor. Claro, dio a conocer un poco más su nombre. A nosotros no nos interesa quién toca. Ni a Dios tampoco, no interesa. Aquí hay un grupo de adoradores. Los músicos son un grupo de adoradores. Amén. Y ese grupo de adoradores primero tiene que ser fiel a Dios, a su iglesia y también a lo que ellos están haciendo, porque la verdad que hoy día vemos gente que no tiene ningún sometimiento a lo que significa estar bajo autoridad. Entonces salen por aquí, salen por allá, hacen una cosa y otra. Pero, ¿y la iglesia? Yo digo, ¿qué pasa con la iglesia? Si al final el Señor lo que vino a instituir fue la iglesia. Dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia es tan importante como un grupo musical o como un grupo de personas, ¿cierto?, que se junten a tocar según para Dios. Pero yo creo que la música, la alabanza, la exaltación a Dios hoy día es con todo lo que nosotros tengamos en nuestras manos y lamentablemente esta renovación, ¿cierto?, en muchos casos ha traído problemas en las iglesias porque prácticamente falta un músico y ya no hay culto, porque ¿qué hacemos si falta uno? Y entonces, pero la iglesia va a funcionar con o sin músico cuando nosotros entendemos que la alabanza y la adoración es para Dios. Un adorador lo podríamos reconocer en varias cosas. En primer lugar, ¿cierto?, él busca agradar a Dios. Segundo, como decía usted, se va a sujetar a las autoridades que Dios puso en la iglesia. A él no es necesario decirle, tú debes diezmar, tú debes ofrendar, porque él lo sabe. Él sabe que la bendición de Dios viene de nuestra fidelidad con Dios. Él sabe que no tiene que llegar atrasado, tomar la última micro para llegar, porque tiene que ecualizar y tiene que preparar los instrumentos de los que están allá. Entonces, el adorador a Dios es distinto, y uno lo nota en el momento que está cantando, que está tocando, porque algo sucede con él, que lo traspasa a la iglesia, porque eso es lo que ellos deben hacer. Amén. Entonces, cuando un culto sucede que los coristas llegan 15, 20 minutos atrasados, no es que tengo que estudiar, que tengo que trabajar. Mire, todos se las arreglan con los tiempos cuando nosotros necesitamos algo. Pero para Dios a veces no estamos dando nada. El adorador vive apegado a Dios. El adorador puede sentir la respiración de Dios en el oído de él. Lo puede oler a Dios, así. Amén. Lo puede oler. Cuando Dios está ahí, y él va a tocar con el alma, porque lo que él quiere es que el pueblo que está presente se sane. Entonces el rol de los adoradores es muy importante, más importante de lo que uno cree dentro de un culto. Amén. Hay un texto de Lucas 15, 25 que dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Gloria a Dios. Dios. ¿Cómo estarían tocando en ese momento? Sí. Oye, mi pastor, perdón, está sucediendo algo grande en las iglesias, que cuando falta un músico, llega y se le busca otro reemplazante, no importa que no haya sido convertido, no importa que no haya sido arrepentido, ni bautizado, o sea, pongámoslo para que no falte alguien en la guitarra o en el teclado. Ese es el error que cometemos nosotros, los pastores, o le damos la autoridad al líder y el líder pasa sobre el pastor y llega y pone a otro joven adelante. Sucede eso. En el reino de Dios, apoyándose en el mismo versículo, en el reino de Dios hay música y hay jolgorio y hay fiesta y hay gozo todos los días. Amén. Ahí usted lo ve. Así es. Claro. La alabanza es importante dentro de una iglesia y no solamente pensar, apóstol, que un estilo de música es la que a Dios le agrada. Yo creo que nosotros necesitamos abrir nuestra mente en entender y aceptar que también, ¿cierto?, a Dios se le puede alabar con una guitarra, sí, con un acordeón
o con un gran grupo musical, si Dios O con voces. o voces. Entonces, lo que nosotros necesitamos establecer y entender es que la música es para Dios, no para que nosotros nos sintamos, ¿cierto?, orgullosos de ser parte de un grupo o que toco bonito o que toco esto. No, es para exaltar a Dios. Esa es nuestra misión como ministro, ¿cierto?, de alabanza. Claro, y también, de paso, ¿cierto?, la congregación se alegra cuando hay júbilo, nos recuerda cómo lo vamos a pasar cuando estemos en el cielo. Como diría un lolo, la vamos a pasar chancho, porque allá hay fiesta. Amén. Usted imagínese lo que es ver a los ángeles danzarle a Dios, estar alrededor de Él, tocar esas trompetas, esos instrumentos, el chofar y todo aquello, en el reino de Dios, y nosotros vamos a ser parte de eso. Entonces, que toquemos música más apegada a los boleros, a música renovada, da lo mismo, porque todos buscan adorar a Dios. Entonces, el rol del músico en la iglesia evangélica es buscar alegrar el corazón de Dios. Amén. Ese debe ser su meta principal, la meta principal. Y dedicarle el tiempo en la semana, porque si hay una cosa que molesta, nos molesta a nosotros, y estoy seguro que le molesta a Dios, es volver a escuchar el mismo himno 3, 4 domingos, 5 domingos, y se ve la irresponsabilidad de los músicos que habiendo tanta música, no se han juntado para sacar otros himnos. Amén. Para ensayar. Otros cánticos. Sí, y este tema hoy día sin duda a algunos les va a molestar, porque el tema de los músicos ha sido siempre un problema en las iglesias. Por lo menos en la de nosotros siempre a veces hay situaciones tremendas. Han sido de bendición algunos, pero también ha sido gente que de repente en las iglesias hay situaciones y problemas que por lo general se dan con el ministerio de la música. No, y lo otro es que si usted le dice algo, toman su instrumento, se van a otra iglesia. Y como lo saben que ya es músico, todo, lo toman los pastores y lo ponen al coro. Y de ahí comete el error ahí, total que andan errantes de lado a lado. Bueno, los músicos en muchas iglesias hacen eso, se van 3, 4 y dejan el coro, lo dejan medio de lado. Por eso que también es bueno, y muchos pastores lo hacen, y a lo largo de todo Chile y en el mundo, de poner a sus propios hijos a tocar, porque ese no se va a ir porque es hijo de la casa. El que no es hijo de la casa deja la luz encendida, el agua corriendo, porque ese no le interesa. Entonces, pero los hijos de la casa, ellos cuidan lo que hay. Amén. Y el coro es algo tan especial y tan importante en el culto, porque habiendo instrumentos y alegrándonos todos, y nosotros viendo cómo los jóvenes adoran a Dios, se crea un ambiente especial, apóstol. Amén. Así que queremos bendecir a los ministros de alabanza, a los coros, ¿cierto?, y a la gente, pero también corregir, traer cierto orden a algo tan importante en una congregación que es la música, ¿cierto?, en medio, ¿cierto?, de la alabanza, de la adoración a Dios. Así que A Dios no le tembló la mano por sacar a su mejor músico. Por el contrario, dice la Biblia que le salió humo de la cabeza. Claro, cuando Dios lo descubrió que tenía malos planes, simplemente lo sacó de ahí. Y la adoración no ha cesado. Amén. Dios se provee para él. Amén. Así que, pero que nuestras iglesias, cuando toquen los tambores como lo hacen, yo a los tambores de la iglesia y a los tambores de nuestras iglesias que estamos asociados, yo le llamo los tambores santificados, porque cuando tocan algo sucede que la gente viene a mirar, parece que se metieran en el corazón. Amén. Esos jóvenes han dedicado su tiempo a Dios, están ahí al servicio. Así que Dios bendiga a todos los que tocan música, que sean responsables. amén. Amén. Así como lo estamos viendo nosotros, el ojo de Jehová lo está mirando peor todavía. Amén. Claro. Y al ser irresponsable, estaremos dando a Dios la misma ofrenda de Caín. Hoy, Amén. ¿quiere despedirse? Amén. Que Dios bendiga a los hermanos. Este tema que tomamos no es para herir a nadie, sino para incentivarlo que cambie, si vuélvase a como empezó sus primeros caminos. Que Dios les bendiga y que sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos, ¿cierto? Y los que son parte de un ministerio, sean fieles a Dios, pero también sean fieles a su iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. La iglesia evangélica va a seguir avanzando.
Amén. Ahí hay algunos temas que a los pastores nos cuesta hablarlo en la iglesia, pero para eso lo hablamos acá con toda libertad, hermano, amando a los jóvenes, amando a los que tocan, pero también diciéndole que ellos son parte importante y que el resto de la iglesia lo está viendo y quieren imitar y ser como ustedes. Adoradores, porque un adorador va a producir más adoradores, y es lo que en este momento falta. Gente que adore a Dios con todo el corazón y el alma, esté dispuesto a salir cuando haya que salir, cuando Dios dice, ¿cierto? Dile al pueblo que marche, los adoradores van a salir primero. Adelante. Amén. Así que Dios les bendiga, tengan un buen día y la paz del Señor esté en cada corazón. Amén. Nos vamos a ir Amén. cantando un corito. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Adorar, adorar. Canta aleluya al Santo Cordero. Para ti,
que eres emprendedor, no puedes dejar de visitar nuestro amplio local con variedad de stock en Casa Matriz, Maipú 854 en el Gran Concepción. Además, nuestra sucursal en la ciudad de Chillán, Isabel Riquelme 1094.